Bueno, este es un sitio web que publica información sobre el Islam, que lo utilizo con mucha frecuencia, que se llama thereligionofpeace.com. Tiene bastante información acerca de la religión de la paz, especialmente cosas del Corán, Mahoma, el Islam, algunas cosas sobre los ataques terroristas, bastante información sobre la yihad que hacen estos, y bueno, varias cositas que tienen relación con el sitio web. Pero esta vez vamos a enfocarnos en algo que estábamos haciendo varios videos cortos, utilizando la IA, y era comparar a Jesús con Mahoma. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Mahoma? Que practique el Islam versus lo que se debe practicar en el cristianismo de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. El hecho es que este cuadro de comparación entre el Islam y el cristianismo nos habla de quién fue Mahoma y quién fue Jesús, cómo se comportaron los líderes fundadores, por así decirlo, de las dos grandes religiones del mundo. Según las fuentes islámicas que aparecen reportadas aquí, por ejemplo, Mahoma apedreó a varias mujeres por adulterio. Encontramos en el capítulo 8, verso 7 de Juan, donde Jesús dijo a aquellos que querían apedrear a una mujer que fue capturada en el acto del adulterio, esto: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Significa que la mujer no adulteró sola, estaba un hombre. Según la ley mosaica, el hombre debía estar presente allí y ella no estaba. Igual todos aquellos que la estaban acusando también eran culpables de algún pecado. Ningún ser humano está libre ante Dios de haber cometido pecado. Mahoma dijo que a él se le había ordenado luchar con todas las gentes hasta que estos atestiguen que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es el mensajero de Alá. Jesús le dijo a Pedro cuando Jesús estaba siendo detenido por los líderes religiosos judíos y sus eh, líderes, sus soldados, por así decirlo, en el monte de Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, en Mateo 26:52, que el que a espada vivía, a espada iba a morir, y por eso Pedro debería regresar la espada a su vaina. Y en ese momento Jesús curó la oreja del siervo, del sumo sacerdote que había sido herido por la espada de Pedro. Mahoma permitió que los musulmanes, sus seguidores, robaran a los incrédulos. Eso nos dice en Mateo 19:18 que no debemos hurtar. Según la colección de Sahih Muslim, para los musulmanes está permitido mentir, y usted también puede encontrar referencia de eso en la colección de Sahih al-Bukhari, una de ellas son las dos principales colecciones importantes para los musulmanes. Jesús nos dijo que no debemos dar falso testimonio. Mahoma era un maestro de esclavos, literalmente poseía y comercializaba esclavos, y muchos hadices de las fuentes islámicas así lo dicen. No encontramos referencia de Cristo poseyendo o comercializando esclavos. En la guerra que tuvo Mahoma contra los judíos, varias de las tribus que vivían en Medina, los dueños de esa ciudad, los que la levantaron, Mahoma terminó decapitando a una tribu entera. Literalmente mató hombres y niños judíos. No solo se encuentra en Abu Dabud, como aparece allí, puede leer esa historia también en Sira Rasulallah de Ibn Ishaq y en otras historias musulmanas. No hay registro de Jesús siendo violento contra otro, ni siquiera contra sus más grandes oponentes. Mahoma ordenó asesinar a quienes lo insultaron. Un ejemplo registrado en los libros islámicos es el hecho de una mujer que estaba amamantando a su hijo, quien fue asesinada por su esposo ciego, porque simplemente ésta insultaba a Mahoma. Cuando el caso fue llevado a Mahoma, es decir, a la mañana siguiente, se encontró que la mujer estaba muerta por apuñalamiento. El hombre ciego le dijo que él había matado a su esposa porque ésta insultaba al profeta del Islam, y Mahoma no hizo nada al respecto. Jesús predicó el perdón. De hecho, cuando estaba en la cruz, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y él estaba sufriendo uno de los peores dolores que puede sufrir una persona en semejante tormento como la muerte de cruz. Mahoma dijo en su Corán que si alguien transgrede la prohibición contra nosotros, es decir, contra los musulmanes deben unirse en la transgresión contra él. Jesús dijo y nos enseñó que si nos golpean en la mejilla derecha debemos poner la otra mejilla. Mientras que Jesús nos dijo que los pacificadores serían bienaventurados y que estos serían llamados hijos de Dios, Mahoma les dijo a sus seguidores que la yihad es el único camino que les garantiza a ellos una posición elevada en el cielo. De hecho, es la única manera de que los musulmanes ingresen al cielo si ellos mueren por la causa de Alá. Mahoma tuvo más de 3 esposas según las fuentes islámicas, y tuvo innumerables esclavas sexuales, porque según el verso 24 de la Sura 4 está permitido que todo musulmán tenga sexo con aquellas que su mano derecha posee, es decir, con aquellas capturadas en la guerra. No hay registros de Jesús siendo casado o teniendo un matrimonio, él era célibe. Según las fuentes islámicas, en más de 15 hadices, Mahoma se acostó con una niña que tenía 9 años, la hija de su mejor amigo Abu Bakr, y él se casó con ella cuando esta tenía 6 años. Jesús nunca practicó tal cosa. De hecho, dijo que debemos ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Y aquellos que coloquemos obstáculos a la fe de un niño, era mejor que nos lanzáramos al mar con una piedra de molino.
Mahoma ordenó el asesinato de mujeres. Firfa es un asesinato famoso en la fuente de Ibn Ishaq. Una mujer anciana que se oponía a Mahoma fue atada a camellos sus extremidades en lados opuestos y luego los camellos corrieron en dirección opuesta de tal manera que la mujer fue partida en varias partes por esta acción. Jesús nunca le hizo daño a ninguna mujer, de hecho eran muy apreciadas y de hecho ellas lo seguían y lo apoyaban con su dinero y sus bienes en todo su ministerio. Mahoma les dijo a los seguidores en el Corán, el verso 123 de la Sura 9, que los creyentes, es decir, los musulmanes, deben combatir a los incrédulos que estaban cerca a ellos y que debían ser duros con estos incrédulos. Jesús nos dijo que en el Sermón del Monte, uno de los sermones más hermosos de toda la Biblia, uno de los mensajes de Cristo más conmovedores que le llegan al alma cuando uno lo lee, que eran bienaventurados aquellos que son los mansos, porque estos van a heredar la tierra. Mahoma ordenó más de 65 campañas militares en los últimos 10 años de su vida. Jesús nunca aprobó ni enseñó nada sobre el uso de la guerra ni la violencia. Mahoma tomó cautivos y, bueno, mató bastantes personas en sus numerosas batallas. Jesús nunca tomó prisioneros y nunca mató a nadie. Mahoma dio licencia para que sus seguidores violaran a las mujeres capturadas en la guerra. Tal es el caso de las mujeres que fueron tomadas en la batalla de Janín, en autas, cuando los hombres musulmanes se sentían reacios a tener sexo con aquellas mujeres, porque estas mujeres todavía algunas de ellas tenían sus esposos entre los prisioneros, y Mahoma dijo que no había ningún problema, que era permitido para todo musulmán aquellas que su mano derecha posee, es decir, las que fueron capturadas en la guerra, tal como está registrado en el Corán, Sura 4, verso 24. Jesús dijo que el hombre, el Hijo del Hombre, no vino a ser servido, sino a servir. Mientras tanto, Mahoma, el profeta del Islam, ordenó que que los esclavos que eran capturados se repartieran como botín en medio de la guerra. Es decir, no solo se repartían las cosas materiales que se capturaban, los objetos y los animales, sino que también se repartían los seres humanos que eran capturados en la guerra. Mahoma nunca fue torturado, pero sí torturó a otros y hay muchísimos registros de sus actos delictivos a lo largo de las fuentes islámicas. Jesús en los evangelios, sobre todo en la última parte, en su muerte, sufrió con paciencia la tortura, pero nunca torturó a nadie a pesar de que tenía poder para hacerlo. Mahoma dijo que aquellos que no creen en el Islam deben ser combatidos hasta que la persecución cese y la religión sea la religión de Alá. Jesús nos dijo que debemos orar por nuestros enemigos y orar por aquellos que nos persiguen. Mahoma bendijo y no hizo nada en contra de aquel asesino de la mujer que le comentaba hace un momento, que mató a su esposa mientras que ésta amamantaba a su hijo. Es una historia que está registrada en la historia de Al-Tabari. Al contrario, Jesús sanó a un hombre ciego. Cuando Jesús estuvo dando la última cena antes de la víspera de la Pascua, él se ciñó de sus vestidos y lavó los pies de sus discípulos. Se bajó al nivel de un siervo y nos enseñó que aquel que quiere tener una posición alta en la iglesia, en la congregación, debe bajarse en la posición más baja y ser un siervo. Mientras tanto, Mahoma hizo lo contrario, colocó a personas que esclavizó para que construyeran un púlpito desde donde él predicó sobre el Islam. Mahoma además dijo que los mandamientos más importantes para los musulmanes es creer en Alá y luchar por su causa, es decir, hacer yihad. Jesús nos dijo que los mandamientos más grandes para un cristiano y que los mandamientos más grandes de la Torah son amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. De hecho, el mandamiento dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente. Y algunos de los evangelios dice que la ley consiste en amar al prójimo. En eso se resume toda la ley. Mahoma exigió aún en una mezquita, su casa de culto, estar protegido por guardaespaldas. Mientras tanto, Jesús reprendió a aquellos que intentaran defenderlo por la fuerza. Mahoma murió rico, gordo, con todo lo que le quitó a otros, con todo lo que exigió del pago de tributos. Jesús nunca exigió nada para sí y murió sin posesiones. Él abogó porque otras personas fueran crucificadas, fueran torturadas. Mientras tanto, Jesús murió crucificado. Según las fuentes islámicas, miles de seguidores de Mahoma dieron su vida por él. Según las fuentes cristianas y el Evangelio, Jesús dio la vida por los demás. Se encuentra a lo largo de todas las fuentes cristianas que Jesús fue el pago de nuestro pecado y Dios colocó sobre él el pago de nuestra paz y por su llaga fuimos sanados. Existen referencias de que Dios, el que no cometió pecado, lo hizo pecado para que nosotros fuéramos justicia de Dios en él. Muchos versos de la Biblia hablan del sacrificio de Dios en la figura de Jesús por reconciliar consigo al mundo. Esas son las comparaciones de lo que enseñaron y lo que practicaron los dos líderes grandes de
las religiones del mundo. Aunque muchos musulmanes digan que Mahoma es el mejor ejemplo a seguir para la humanidad, cuando uno lee las fuentes islámicas encuentra cosas como estas. Y esto es la punta del iceberg. Es cuando uno cava en profundidad encuentra enseñanzas terriblemente desagradables de la vida de Mahoma, terriblemente contrarias a la buena moral, a los buenos principios de un ser humano. Dejo hasta aquí porque el video queda muy extenso. Comente y comparta.